Hola, estimados alumnos y alumnas de la materia de Educación Física y Deportes. Los saluda nuevamente el profesor Álvaro Arnés con una nueva lección, un nuevo tema que vamos a abordar esta semana. Estamos dentro del bloque 1, que es el entrenamiento de la fuerza, y tenemos una nueva lección el día de hoy, un nuevo tema para aprender, que son los tipos de fuerza dentro de la educación física y los deportes. Nuevamente les aclaro que son tipos de fuerza desde el punto de vista fisiológico de las capacidades físicas de un ser humano, aplicadas a la educación física y a los deportes. Por favor, no confundamos con otros tipos de fuerza que los podemos ver en otras materias como en la física. Valga la redundancia, que ya lo aclaré en el anterior video. Bueno, en ese sentido, como ya tenemos claro en el anterior video qué es la fuerza, ya lo hemos explicado, vamos a, y también hemos tocado en la anterior lección, los dos tipos de ejercicios que se realizan para el entrenamiento de la fuerza, que son los ejercicios isotónicos y los ejercicios isométricos. Vamos a tocar estos 6 tipos de fuerzas, ¿ya? Estos 6 tipos de fuerzas, ¿sí?, están diferenciadas y están dadas por 3 aspectos fundamentales, los cuales van a marcar su diferenciación en su entrenamiento, en sus características y en su utilización. ¿Qué son? Uno de esos aspectos es el tipo de contracción muscular. Otro aspecto es la velocidad, la aceleración con la que se realiza esa contracción muscular. Y el tercer aspecto es contra qué tipo de resistencia realizo esa contracción muscular o ese movimiento. Estos 3 aspectos son los que marcan la diferenciación y las características de los 6 tipos de fuerza. Muy bien, ahora vamos a explicar puntualmente, dando algunos ejemplos de la forma más entendible para ustedes en estos 6 tipos de fuerzas. La primera es la fuerza estática, ¿sí? Esta fuerza estática ya hemos tocado claramente y profundamente con los ejercicios isométricos. Esta fuerza estática es aquella fuerza en donde los músculos, ¿sí?, no están generando una extensión y una flexión, sino están trabajando de forma estática, quieta, generando una fuerza muscular estática, sin movimiento. El que sea sin movimiento no significa que no esté trabajando el músculo, sino al contrario, el músculo está en una posición ya sea de flexión o ya sea de extensión, ¿ok? No estoy haciendo flexión y extensión al mismo tiempo, sino que ya sea de flexión o de extensión. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si nos dan una caja para cargar, ¿ok?, una caja pesada para cargar, y estamos agarrando la caja así, ¿verdad? Así. Y no tengo, y si bien estoy en movimiento con mis piernas, llevando la caja de un punto A a un punto B, pero mis brazos están sin moverse. Esto es una fuerza estática, un ejercicio isométrico, porque estoy reteniendo la caja acá y mi músculo está, ¿sí?, en una flexión, pero estático, no está generando movimiento alguno, está ahí. Y si ustedes retienen mucho tiempo la caja o el objeto pesado ahí, se empieza a cansar el músculo, está trabajando el músculo, ¿no? O también puede estar en una posición de extensión, claramente, ¿no? Por ejemplo, si agarro una barra de ejercicios, por ejemplo, y lo extiendo al frente con un peso considerable y me quedo recto, mi músculo está en extensión, ¿no?, en su total extensión, pero estoy aguantando el peso ahí, endurando mis músculos. Entonces es una medida de fuerza estática.
Otro ejemplo rápido y concreto es igual cuando cargamos un bebé. ¿Alguna vez han cargado un bebé? Y que si bien no pesan nada al principio, pero lo agarras en una posición y lo sostienes en esa posición durante largo tiempo. Tus músculos no se están moviendo, no están flexionando y extendiendo, lo estás agarrando acá, pero va a generar una fatiga. Hablando de deportes en específico, por ejemplo, esta fuerza estática lo tienen bien desarrollado los gimnastas. Cuando han visto gimnastas en las pruebas de anillas, por ejemplo, se cuelgan de las anillas y realizan posiciones, ¿no? Con las piernas al frente o se vuelcan, pero se quedan en esa posición estática durante un tiempo determinado, endurando los músculos. Bueno, esta fuerza estática se entrena con los ejercicios isométricos, no hay otra forma, ¿ok? Ahora pasamos al segundo tipo de fuerza, la fuerza dinámica. La fuerza dinámica son aquellos ejercicios que por el contrario hay extensión y flexión, contracción muscular. ¿No? Prácticamente estos ejercicios son todos los que ya hemos tocado en la anterior lección. Cualquier ejercicio donde existe una contracción, una flexión y extensión del músculo se llama la fuerza dinámica. Es esa fuerza que utilizamos y que tenemos, ¿sí? Para poder contrarrestar un peso. Por ejemplo, voy a levantar, no sé, un balde con agua, ¿sí? Estoy flexionando y extendiendo. El mismo peso corporal, ya les he dicho, para subir las gradas del colegio, están flexionando y extendiendo las piernas, que están levantando la resistencia, que es su peso corporal, etc. En el tema deportivo, la fuerza dinámica, estaríamos hablando de todos los ejercicios que podemos realizar durante la actividad física, durante el deporte, ¿no? Por lo general, casi todos los ejercicios que se realizan, ya sea en circuitos tipo HIIT, en circuitos de CrossFit, levantamientos de pesas, hipertrofia, series, repeticiones, todo es fuerza dinámica, ¿ok? Y se desarrolla con esos ejercicios ya mencionados. Muy bien, ahora vamos a pasar al tercer tipo de fuerza, que es la fuerza máxima. Esta fuerza máxima es la comúnmente denominada también fuerza bruta. Es el máximo de mi fuerza. ¿Cuánto peso yo puedo empujar? ¿Cuánto peso puedo arrastrar? ¿Cuánto peso puedo levantar? ¿Sí? ¿Cuánto peso puedo ejercer contra una resistencia? Muchas veces esta fuerza máxima está dado por el peso corporal, por la cantidad de músculo que tienes. Y digo muchas veces porque no son todas las veces, ya que más adelante vamos a tocar otros tipos de fuerza en los cuales voy a explicar este temita. Entonces, en la fuerza máxima, está implicado también muchos otros factores, como por ejemplo la aceleración con la que levantas un objeto. Es por eso que, si bien tiene que ver mucho la masa muscular, pero tiene que estar bien trabajada desde el punto de vista de la fuerza, no de la hipertrofia. Recordemos que la hipertrofia es generar masa muscular, hacerte más grande. No necesariamente te vas a hacer más fuerte, no necesariamente. Estéticamente sí te puedes ver más fuerte porque hay mayor masa muscular con la hipertrofia, pero no necesariamente eres más fuerte. Un ejemplo de eso son los ejercicios, por ejemplo, de calistenia, ¿no? Que si bien no tienen una gran masa muscular, pero tienen bastante fuerza máxima. Entonces, esta fuerza máxima, lo que se desarrolla es, se puede desarrollar con entrenamientos donde tenemos que realizar pocas repeticiones, es más, entre 1 y 3 repeticiones, pero a la mayor velocidad posible y con el mayor empuje posible. Ahí vas a desarrollar la fuerza máxima. Por ejemplo, hay deportes como la halterofilia, que tal vez muchos no la conocen, que es el levantamiento de pesas. No levantamiento de pesas para hipertrofia, sino levantamiento de pesas donde está la barra larga, los discos, y de un solo arranque, o el famoso llamado envión, debo levantar un peso determinado, ¿no? Pero es de un solo movimiento. Esa es una característica de la fuerza máxima. Tienen que generar un movimiento intramuscular dentro del músculo, ¿sí?
que coordine muchas partes del cuerpo, si no son todas, desde las piernas, el abdomen, la espalda, los hombros, todo el cuerpo debe trabajar para generar tu fuerza máxima. Es así como en ese deporte, levantamiento de pesas, halterofilia, en un solo arranque, ¡pum!, tienen que levantar el mayor peso posible de su fuerza máxima, ¿no? Hay otros muchos deportes donde utilizas la fuerza máxima también. Por ejemplo, en el lanzamiento de jabalina, en el lanzamiento de disco, lanzamiento de bala, en el último instante, con la mayor rotación y velocidad posible, haces el lanzamiento utilizando tu fuerza máxima. Muy bien, pasamos al cuarto tipo de fuerza, que sería la fuerza explosiva. Esta fuerza explosiva que muchos denominamos fuerza velocidad o también lo conocen como potencia. ¿Qué es esta fuerza explosiva? Esta fuerza explosiva es la combinación de la velocidad con la fuerza, por eso llamamos potencia. Es muy parecida a la fuerza máxima, pero la fuerza máxima lo que busca, la diferencia, es mover un objeto, ¿sí?, arrastrar o empujar a la máxima velocidad en repetición corta, ¿no?, en 1, 2 o 3 repeticiones máximo. En cambio, la diferencia con la fuerza explosiva es que la fuerza explosiva va combinando durante una actividad constante la velocidad con la fuerza. ¿Okay? Por ejemplo, se utiliza esta fuerza explosiva para los corredores de 100 metros. Cuando van a arrancar, ¿sí?, en la salida, utilizan la fuerza explosiva, la potencia, combinan velocidad con su fuerza, utilizan toda su fuerza para el arranque, al mismo tiempo que están tratando de mover los pies lo más rápido posible para ganar mayor fuerza explosiva, mayor potencia. Una vez que han llegado ya a su aceleración, pueden ver y notar que a veces, si se encuentran detrás de otros competidores, tienen el deseo de sobrepasarlos, ¿no? O sea, rebasarlos. Es ahí donde vuelven a utilizar la fuerza explosiva y vuelven a aumentar la fuerza combinado con la mayor velocidad posible y generan mayor potencia, y es así como rebasan a su oponente. Entonces, en esta fuerza explosiva puedes utilizarlo varias veces, dependiendo de la situación, para poder generar mayor potencia, ¿no? Estos entrenamientos se los debe realizar de forma que el cuerpo se acostumbre a utilizar las fibras blancas, que son las rápidas, y no tanto las fibras rojas, que son las fibras lentas que tenemos, ¿no? Entonces podemos practicar con arranques, con levantamientos rápidos, explosivos, pero no con nuestra fuerza máxima. En la fuerza máxima, para marcar bien esta diferencia, tienes que utilizar el 100% del peso con el que tú puedes hacer una oposición, ¿no? Digamos, yo levanto máximo, digamos, 50 kilogramos, se entrena con 50 kilogramos, esa es la fuerza máxima. También puedes hacer empleos de reducción del peso, pero no, esto tendría otro enfoque que vamos a ir más adelante, que es la fuerza de resistencia. Pero si vas a entrenar fuerza máxima exclusivamente, o quieres saber cuál es tu fuerza máxima, el mayor levantamiento de peso que puedes hacer de 1 a 3 series. En cambio, la fuerza explosiva tienes que reducir esa cantidad de peso de la fuerza máxima y realizar los movimientos a la mayor velocidad posible, ¿sí? Pero puedes hacer mayores repeticiones, ¿no? Para generar esa potencia, esa explosividad en el arranque de cualquier cosa que desees hacer, desde una carrera de 100 metros, como hemos dicho, hasta tal vez golpear a la raqueta con toda tu fuerza, batear con toda tu fuerza, o inclusive hacer un arranque al momento de hacer un salto en gimnasia. Muy bien. Ahora, el quinto tipo de fuerza sería la fuerza resistencia. Esta fuerza de resistencia consiste en realizar un ejercicio muscular durante el mayor tiempo posible,
o mientras más prolongado sea, ¿no? Mejor. Es así como generamos resistencia en los músculos, resistencia ante una carga. Y esto va a determinarse de 3 maneras: resistencia a la fuerza corta, media y larga. ¿Ok? Si hacemos un entrenamiento de resistencia corta, va a estar determinado con tal vez el 80% de nuestra máxima fuerza. Les vuelvo a explicar. Digamos, yo hago sentadilla, ¿sí? Con 100 kilogramos, digamos. ¿Ok? Yo debo entrenar esta fuerza de resistencia con un 80% de ese peso. O sea, significa no con 100 kilogramos, sino con 80 kilogramos. Y voy a trabajar la fuerza de resistencia corta. ¿Por qué corta? Porque con 80 kilogramos puedo hacer, por ejemplo, unas 15 repeticiones, ¿no? Unas 15 repeticiones, 5 series de 15 repeticiones. Entonces estoy preparando a mi músculo a una resistencia, mejorando su resistencia, pero corta. ¿Por qué? Porque estoy empleando bastante peso, ¿no? Para mover bastante. Ahora, si lo voy a entrenar la resistencia media, pues puedo trabajar con un 40%, por ejemplo, o sea, unos 40 kilogramos. Y en vez de hacer 5 series de 15 repeticiones, podría hacer tal vez unas 5 series de 30 repeticiones, ¿no? Y estaría alargando el tiempo de resistencia, pero mediana, porque estoy bajándole el peso. Ahora tal vez podamos entrar a fuerza de resistencia larga, donde en vez de levantar ni 80 kilos ni 40 kilos, pues levantaré más o menos un 20% o un 15%. Significa que póngale unos 20, 15 kilogramos. Entonces ahí tal vez podría llegar hasta 50 repeticiones inclusive, ¿no? Durante 5 series. Y ahí estaría ampliando el rango de resistencia, pero con menor peso. Entonces, para que quede claro, la fuerza de resistencia es trabajar el músculo y preparar el músculo para que trabaje durante el mayor tiempo posible, que sea prolongado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro de un deporte en esto es el ciclismo de ruta. Un ciclista de ruta tiene que realizar el trabajo de piernas durante un tiempo muy prolongado. Tiene que tener una resistencia en las piernas muscular, pero increíble. Tiene que estar muy bien preparado, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último tipo de fuerza, que sería el sexto, que es la fuerza relativa y absoluta. ¿Ok? La fuerza absoluta va de la mano con lo que hemos estado exponiendo en lo que es la fuerza máxima, por ejemplo. La fuerza absoluta va a estar muchas veces determinada, como les digo, por el tamaño y por el peso del individuo que realiza el movimiento. Ustedes pueden ver eso claramente cuando ven deportes como el levantamiento de pesas, como digo, la halterofilia, son bastante grandes a nivel estructura muscular. O pueden ver en deportes como los lanzamientos, que inclusive algunos países que tuvieran sobrepeso, pues que su cuerpo es bastante grande y tiene una fuerza absoluta, ¿no? Eso está, digamos, condicionado por el trabajo de sus músculos, por el tamaño de su persona y por el peso. Pero esta fuerza absoluta tiene que trabajarse de la mano con todos los tipos de fuerza que hemos dicho, ¿no? Trabajar ejercicios isométricos, isotónicos, que son los estáticos, los dinámicos, fuerza máxima, fuerza de resistencia, etc. Entonces, esto sería el trabajo de la fuerza absoluta. Ahora, hay otro tipo de fuerza que es la relativa. ¿Por qué es relativa? Porque no es determinante, ¿sí? No es determinante el peso, no es determinante el tamaño. Esta puede ir más de la mano con la fuerza explosiva, por ejemplo, que tiene que ver con la velocidad, pero esa también tiene que ver con la forma, ¿ok? De cómo realizas el gesto técnico.
Por ejemplo, hay muchos deportes como el judo, como el karate, como el taekwondo, como el kickboxing, donde son preponderantes las fuerzas relativas. ¿Por qué digo esto? Porque puede venir una persona con mayor masa muscular, puede venir una persona de mayor tamaño y peso, pero eso no significa que sea más fuerte, o sea, con una fuerza absoluta, como hemos dicho hace rato, no significa que sea más fuerte que una persona más delgada, con menos masa muscular, con menos tamaño, ya que la fuerza relativa de esa persona puede ser más fuerte que la fuerza absoluta de la otra. ¿Qué quiero decir? Que ahí implica la velocidad de ejecución de una técnica, implica el ángulo de las técnicas de su ejecución, implica la correcta utilización de las técnicas. Por ejemplo, una persona delgada y pequeña, si ejecuta una patada de karate, de taekwondo, de kickboxing, ¿sí? Y utiliza la fuerza necesaria, hace el gesto correcto, el ángulo correcto, una rotación muy buena de cadera para utilizar la patada, puede patear mucho más fuerte su impacto que una persona musculosa, grandota y pesada. Inclusive puede provocarle más daño a él, ¿no? Esa es una fuerza relativa. O en judo, puede haber una persona muy grande, muy grandota, muy pesada, y una persona de una contextura más pequeña, y con una buena técnica, un buen ángulo, un buen momento y una buena velocidad, esa persona puede derribar a esa persona grandota al piso y puede ejercer mayor fuerza y presión en ese instante. Entonces tiene una fuerza relativa. Hay un ejemplo que utilizan muchos que consiste en que si bien vemos un elefante y comparámoslos con una hormiga, obviamente que el elefante sí es más grande y pesado que la hormiga, es obvio. Pero si hablamos de fuerza, según su tamaño y según su objetivo, la hormiga es más fuerte que el elefante, ya que según el tamaño y el peso del elefante, el elefante no carga más cosas con relación a su tamaño y peso, más cosas más pesadas, que lo que carga la hormiga con relación a su tamaño y peso. La hormiga puede cargar objetos más pesados con relación a su tamaño y peso que lo que lo hace el elefante, ¿no? Eso es más o menos la fuerza relativa. Esta fuerza relativa, como les digo, para entrenarla tienes que trabajar mucho en lo que es la velocidad, mucho en lo que es el ángulo de la ejecución de las técnicas, el gesto técnico que esté correcto. Inclusive tiene que ver mucho con la parte psicológica, la parte emocional. Si tú te sientes fuerte, eres convencido de eso, tiene que ver mucho con la temperatura corporal. ¿Por qué digo la temperatura corporal? Porque cuando uno está caliente de todos los músculos hasta mentalmente, puede ejercer mayor fuerza y mayor impacto en la ejecución que uno hace. Y en cualquier tipo de fuerza. Les pongo un ejemplo, cuando tú estás frío, sin ganas, desganado, etcétera, ¿no? Y te dicen, levanta esa garrafa, puede ser que ni la puedas levantar. Puede ser que hasta te dé flojera, hasta no puedas. Pero imagínense una situación extrema, no sé, que tu hermanito o tu papá o tu mamá, no sé, al estar arreglando el auto, por abajo del auto, la gata se caiga y el auto esté aplastando a tu papá, a tu mamá o a una persona que quieres. En cuestión de un segundo, el cuerpo se calienta, tu nivel de adrenalina sube tanto que tú vas y lo que en una situación de enfriamiento y de cero motivación no puedes levantar una garrafa, tal vez ya ha ocurrido muchos casos que puedas hasta agarrar el auto y poder levantar para que por lo menos dé un espacio para que puedan retirar a esa persona que corre peligro, es importante para ti. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la fuerza tiene que ver mucho también con la motivación y la actitud y el estado en el que te encuentres. Puedes ejercer la mayor de las fuerzas con más motivación. Han debido ver muchos en el gimnasio, que ocurre mucho, que para levantar más peso gritan, ¿no? Y se motivan. Gritan, ¿no? Para levantar más peso. Ya que sería imposible levantar más peso sin motivación, callado. No se puede. Tienes que tener un nivel de motivación alto, tu cuerpo tiene que estar muy caliente para que puedas ejercer tus máximas fuerzas, ya sean absolutas o relativas. Muy bien, queridos alumnos y alumnas.
Esta ha sido la explicación de los 6 tipos de fuerza. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido de su interés y nos vemos en la clase virtual y les dejo también ya en el horario establecido el trabajito, la tarea que deben entregar. ¿Sí? Saludos a todos.